Sean todos bienvenidos a su programa Entre Amores y Conflictos. Nuevamente estamos acá en una nueva entrega y por supuesto acompañado por mi bella esposa Jennifer. Gracias, eso es por el Día del Amor y la Amistad. Este programa promete, Sumando porque estamos puntos sumando puntos, estamos justo en el marco de estas fiestas y esta excusa, pero que afianza, reafirma el amor, parte de los principios que en este programa y en cada episodio estamos fomentando, como lo es el amor entre familias, pero que también al mismo tiempo enfrentamos conflictos y decimos siempre que los conflictos no deberían separarnos, sino al contrario, generar un mayor acercamiento y un mayor conocimiento el uno del otro. Así que bienvenidos a este nuevo episodio de Entre Amores y Conflictos. Y para quienes están conectándose por primera vez, Entre Amores y Conflictos tiene mucho que ver con los agridulces del matrimonio y la familia. Esos agridulces que cuando los agridulces son esas áreas del matrimonio y la familia que presentan tanto amores como conflictos. En otras palabras, son áreas que si no se atienden correctamente pueden terminar en conflictos permanentes. Pero si se atienden correctamente, pueden terminar en amores profundos y permanentes. ¿Cuáles serían entonces los 5 agridulces del matrimonio y la familia? El primero, estuvimos hablando acerca de la comunicación y hablábamos que es el arte de poder expresar y verbalizar todo lo que sentimos, lo que soñamos, esos sentimientos profundos con respecto a nuestra relación. También estuvimos conversando, nuestro segundo agridulce fue el tema de los hijos. Ajá, muy bien, los hijos y cómo tienen el potencial de sacar lo mejor y lo peor de nosotros en un hogar, en una familia, en medio de todo lo que estamos viviendo. Luego hablamos de las finanzas, que también es un agridulce que cuando lo manejamos bien, mira, trae tantas alegrías y amores que ni te cuento. Pero cuando lo manejamos mal es la raíz de todos los males. Es guerra en la casa. Por falta de plata o por mal uso de ella. Luego, hoy vamos a hablar acerca, porque el siguiente agridulce que se está esperando con mucha atención, que es la intimidad sexual. Y de ese creo que vamos a hablar la próxima semana en este programa y cómo la intimidad sexual también se puede convertir en esa área que si no es bien trabajada puede convertirse en un gran conflicto. Pero si es bien trabajada, mira, créeme, es un motivo de grandes alegrías y gran bendición. Hay mucha expectativa, hay expectativa con respecto a este agridulce, ya nos están por allí asomando algunas preguntas, nos han hecho, algunos chistes con respecto a qué vamos a hablar en este agridulce, así que ese es el próximo episodio. Bueno, tú le oyes mucho a ese tema, sí, pero lo vamos a tocar de igual manera. Sobre todo por lo público, y que a veces Jesús no calcula bien dónde está un gran ambiente de confianza o que hay cámaras viéndote, entonces espero podamos manejarlo prudente, decentemente. Ahí yo no puedo usar el término que usa Lucas Ley cuando dice vamos a hablar a calzón quitado, porque si vamos a hablar a calzón quitado y vamos a hablar de un tema de intimidad sexual, creo que se escucha bastante raro. La idea es no personalizar, no exponernos, sin embargo, prometemos que va a ser un gran tema. Ofrecer un buen contenido. Exacto. Muy bien, hoy vamos a hablar acerca de las familias, esas familias que tienen que ver con una extensión que viene luego del matrimonio. Ahí es donde convergen los tuyos y los míos. Muy bien. Ese agridulce que tiene que ver con los suegros, con nuestros padres, que también se vuelven parte de una relación y un compromiso matrimonial, aunque no querramos. Eso muchas veces lo hemos escuchado en medio de una relación de noviazgo. Yo quiero estar con él o yo quiero estar solamente con ella, pero en realidad se pierde de vista que cuando asumimos un compromiso, cuando queremos ir un poco más allá en una etapa de vida del matrimonio, debemos comprender que se suman los suegros, los cuñados, los hermanos, la familia, y eso es parte de lo que se debe conversar. Sí, nosotros ofrecemos talleres prematrimoniales para todos aquellos que se van a casar y que necesitan el cuadro completo de aquello en lo que se están metiendo. Qué importante tener la suficiente claridad de lo que se toma como una decisión tan importante como lo es el matrimonio, casarse, porque eso es para toda la vida. Y cuando eres consciente del matrimonio y sabes por qué y hacia dónde apunta esta relación,
en la que vas a tomar una decisión muy importante, entonces esto se convierte en una gran aventura que vale la pena vivir. Pero cuando no es así, cuando hay tantos puntos ciegos, tanta incertidumbre, solo enamoramiento, pero no hay claridad en lo que uno está tomando como decisión, mira, eso se convierte no en una aventura. Eso es un desastre, es un proceso y es algo que va dañando nuestra vida. Y me acuerdo de una frase de un pastor que siempre decía, si decimos y entendemos que el matrimonio es para toda la vida, hagamos que funcione bien. Así es, hagamos que valga la pena. Y ese compromiso, por supuesto, requiere mucha intencionalidad con respecto a nuestras vidas. Y por eso nosotros fomentamos e impulsamos mucho estos talleres prematrimoniales. Y en estos talleres siempre le decimos a los novios, es importante que sepan que no solamente te vas a casar con esa persona, sino también vas a tener una profunda conexión con su familia extendida, que ahora será tu familia extendida. Y qué bonito cuando hemos asistido a esas bodas donde mandan a que los padres del novio se pongan al lado de la novia. Ajá, y que los padres de la novia se coloquen al lado del novio. Uh-huh. Esto, y cuando yo lo entendí por primera vez, que me pareció tan maravilloso, esto no fue una confusión de quién es el papá de quién. Esto habla de un principio que comienza justo en la boda, el principio de la familia extendida, donde ahora los padres de la novia no pierden a una hija, sino que ganan a un hijo. Y los padres del novio no están perdiendo a un hijo, sino que están ganando a una hija. Esa mirada es difícil de tener, pero me parece que asienta muy bien las bases de un nuevo hogar, de una nueva familia, donde ahora podemos vernos como uno solo. Uh-huh. Entonces, hay papás ahora que no solamente tienen a su hijo llevándolo a un altar, sino que se comprometen también con mirar a esa chica, no como quien robó el corazón de mi pequeñito y me lo quitó y lo sacó de casa, sino como una nueva hija que se anexa para amar, para proteger y para cuidar. Y eso puede perpetuar el conflicto si no estamos conscientes de esa toma de decisiones, tanto por parte de la novia como por parte del novio. Y cuando lo hacemos de esa manera, estamos ayudando a la buena compañía, al acuerdo mutuo dentro de estas dos grandes familias que ahora están en esa unión, donde vamos a tener que converger con muchos de ellos, vamos a tener que interactuar inevitablemente con muchos de ellos, vamos a tener que relacionarnos inevitablemente con muchos de ellos. Este principio de familia extendida, por supuesto, es una mirada romántica y alguien podrá decirnos, ay, si yo tan solo hubiese sabido esto antes, no hubiese mirado a mi suegra, a mi suegro con tanto recelo. O tal vez algunos suegros pueden estar diciendo, si hubiésemos tenido esa conciencia justamente ese día, tal vez no hubiese sido tan difícil o estos años no se hubiesen convertido en una guerra de criterios, de pensamientos y a veces puede resultar una mirada muy romántica, pero en realidad es el principio que debería sostenerse para poder crear conexiones saludables con esa otra parte de la familia que ahora se convierte en como una familia muy cercana. Y mencionaste algo muy importante, bueno, no tan importante, pero sí desagradable para algunos, cuando dijiste los suegros. Sabes que en esta parte, la parte de los suegros, ¿verdad? Como hace poco me preguntaban, cuando usted hablan de amores y conflictos, los conflictos tienen que ver con los suegros. Y yo digo, bueno, en parte porque tiene que ver con la familia extendida. Entonces, eso también viene en el combo, ¿no? Los suegros. Ahora, bueno, alguien dijo, por cierto, es que me llegan así, de flechazo, que como Satanás y el diablo no pueden estar en todas partes, tiene que existir la suegra y el suegro. Pero en ese sentido, hablando de forma más objetiva, ¿qué tiene que ver esto con la honra? ¿Sí? ¿Dónde queda la honra de los padres y la autoridad en este asunto cuando involucramos a los padres ahora en una relación de matrimonio? Esos son límites muy saludables que nosotros debemos conocer a la hora de relacionarnos y justamente a la hora de ver a esas figuras que siempre han representado una figura protectora y que por supuesto hay un gran apego por todos los años que se ha convivido juntos, pero entonces luego desata algunas destrezas.
viceversas, ¿no? Y es muy importante que ahora entendamos esa diferencia entre honra y autoridad. Es decir, nosotros podemos seguir honrando a nuestros padres una vez que nos casamos, una vez que contraemos matrimonio, pero debemos comprender que ya no ejercen una autoridad directa sobre nosotros como hijos, porque ya ahora nos corresponde formar una nueva hoguera, un nuevo hogar. Entonces ya no viene el principio de la sujeción, el principio de la obediencia. Eso es cuando se está bajo ese techo, cuando se está bajo esas normas, esas reglas, sino que ahora la relación es una relación de la honra de hijos hacia los padres. Y alguien decía, no está mal que un hijo quiera vivir el resto de su vida sometido a las normas de sus padres, o vivir, mejor dicho, en sujeción, para que se oiga mucho más bonito. No está mal que un hijo quiera vivir sujeto a la autoridad de sus padres, pero si esos hijos o ese hijo quiere casarse, sí está mal que no venga esa otra mirada de independencia donde ya debe hacer su propio nido, salir de casa, y ahora el principio que se maneja es el principio de una honra. Claro, interpretando que sea malo, no por el hecho como tal de que en sí pueda llegar a convertirse en algo que traiga algún tipo de maldición o esa maldad que uno pueda decir, bueno, eso no está bien, no, sino no es lo correcto, ¿sabes? Sí, no es lo más saludable, pues. Exacto, y yo creo que es un principio bíblico, ¿verdad? Cuando dice que cuando nos unimos tenemos que dejar a padre y a madre, y esa separación es tan importante porque entonces eso fomenta la conexión. Yo también lo explicaba, creo, en el programa pasado cuando hablaba de esa transición de que va desde la dependencia, cuando crecemos bajo una dependencia de papá y mamá, que es una etapa de vida. Luego en esto tengo que tomar decisiones que me lleven a asumir la vida adulta, y parte de asumir la vida adulta es dejar esa dependencia para entrar en una interdependencia. En el caso de nuestros padres es una independencia. En el caso de nuestra relación de matrimonio, para quienes se casan una vez que se separan del hogar, entonces pasa a ser una interdependencia. Y eso fomenta un nuevo hogar, como bien lo decías ahorita, una hoguera nueva que requiere de mucha conexión. Pero para que esta conexión se lleve a cabo, tenemos que ir soltando progresivamente la otra conexión que nos acompañó por tantos años. Y justamente allí está el segundo principio, la segunda destreza que hay que desarrollar en esa relación con los suegros, pero también con esa otra familia extendida, y es el principio de la separación saludable, justo lo que estabas mencionando, esa separación que se da de forma progresiva, paso a paso, de una manera correcta y saludable, por favor, que tiene que darse, porque por supuesto la tendencia de papá y mamá es proteger y en algunos casos sobreproteger. Y la otra vez enseñaba en una escuela para padres que justamente el error de los padres abnegados es la sobreprotección. Así que si fueron padres presentes en la vida de sus hijos, padres abnegados en cuanto a la provisión, en cuanto al cuidado, en cuanto a todo tiene que estar bien, entonces por supuesto ya los hijos van a estar en una etapa adulta donde se espera independencia, donde se espera que se abandone el nido, y bueno, la mirada de ellos va a seguir siendo la misma, cuidar, proteger, porque eso es un chip que hay en sus mentes. Entonces lo más probable es que la tendencia sea incluso a controlar, a invadir decisiones que ya deben tomarse de forma adulta y de forma ya independiente, como lo decías. Y que en esta conexión nueva que tenemos en el matrimonio, que debería ser más profunda, y por eso la separación requiere de una separación no solamente física, no es separarnos de casa. Bueno, mamá, te dejo, ahora me voy a mi nuevo hogar, mi nuevo apartamento, mi nueva casa. También es una separación de patrones, es una separación de emociones, porque claro, yo vengo siendo educado de una manera y pretender trasladar esta manera, esta forma, estos patrones, estas tendencias a mi nuevo hogar, eso va a traer muchos conflictos, porque ahora se supone que vamos a construir nuevas formas de hacerlo, no es siempre se hizo así, no, porque en mi casa siempre se hacía así. ¿Has escuchado eso? En mi casa se celebraban los cumpleaños a todo dar. Y probablemente la otra parte dice, en mi casa nunca se celebraban los cumpleaños, era un día más. Entonces, esa diferencia hay que separarla, ciertamente, poner sobre la mesa nuestras perspectivas y nuestros patrones de vida, pero luego entonces reflexionar qué vale la pena seguir multiplicando, qué queremos establecer en nuestro nuevo hogar.
Sí, y yo creo que es que cada generación va mejorando su versión. Y cuando nos unimos estamos viendo también no amenazas en aquello que trajimos a este nuevo hogar, sino oportunidades de crecimiento. Entonces yo creo que me puedo potenciar y complementar con todo aquello que tú traes desde las tendencias de tu hogar, ¿cierto? Eso es lo que ha venido pasando con nosotros. Yo evaluando esas fortalezas que uno dice, ¿qué de lo que vi en mi hogar vale la pena multiplicar? ¿Qué de lo que vi en mi hogar vale la pena multiplicar? Y aún poder mejorar, ¿sí? Y cuando yo vengo con esa idea de aportar algo que en mi hogar funcionaba muy bien, por ejemplo, esto de que me pareció bastante interesante, de resolver conflictos de forma rápida, ¿sabes? Porque hay personas que, mira, tienen un conflicto y lo perpetúan por tiempo, puedes pasar semanas, meses sin hablarle a esa persona por alguna diferencia que tuvieron. Y eso solía pasar en mi hogar. Cuando había una discusión o una diferencia, esto se hacía prolongado por mucho tiempo. Pero cuando llegas tú con tu tendencia de que todo se resolvía rápidamente, peleaban como perros y gatos, pero se resolvía el mismo día. Nos recuperábamos rápido, Esa es la una fortaleza. Recuperación rápida. Y eso es una fortaleza, vale la pena multiplicar y seguir mejorando. Exacto, y cuando vienen entonces estas tendencias, estos patrones familiares a un nuevo hogar, nos encontramos con un gran desafío, y es el desafío de cómo me separo ahora de esa forma de pensar, de sentir, de actuar, y que puedo establecer como algo mejorado, una nueva versión donde realmente nos dé identidad. Y creo que allí radica la importancia de este principio de la separación, que crea una fuerte identidad y una fuerte conexión entre él y ella, en este caso entre nosotros, y nos permite apegarnos el uno al otro. Entonces ya esa tendencia de apego que venía de casa, de mis papás, de mis hermanos, de mis primos, de todo eso, entonces tiene que ir dándole paso o abriendo paso ahora a un apego y a una conexión en lo que se vuelve mi relación más importante después de Dios, que es el hogar, el matrimonio. Entonces allí es donde debemos dar pasos y seguir ese proceso de conexión, pero aferrarnos con fuerza ahora a nuestro cónyuge, y con la misma intencionalidad que lo hacíamos y con esa confianza con la que corríamos, mamá, me pasó esto, ahora entonces correr hacia mi cónyuge y decir, hey, me ocurre esto, me está pasando esto, ¿qué podemos hacer? Y esto es bueno que lo conozcan nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que ver esa versión mejorada de una línea generacional que va agarrando fuerza conforme pasa el tiempo. Y me encanta a veces tener que compartir con mis hijos esas experiencias donde antes se nos hacía tan difícil ciertas cosas en el seno de nuestra familia, pero que ahora no se han vuelto tan difíciles porque la hemos podido manejar mucho mejor. Entonces ellos van generando una retentiva en cuanto a ese progreso. Y llevan poco a poco como formando y forjando una responsabilidad de ellos también hacer algo mejor cuando les toque tener su propia familia y tener su matrimonio. Es a lo que llamamos legado, cuando tú pasas ese testigo con la responsabilidad de que lo puedas mejorar un poquito, así como yo hice el mayor esfuerzo de mejorar la versión de un matrimonio saludable. Entonces allí los hijos, por supuesto, llegan incluso para hacernos el reflejo de qué es lo que nosotros estamos haciendo, qué es lo nuevo que estamos estableciendo, qué es lo que estamos repitiendo y qué es lo que tal vez se distingue con respecto a nuestras familias de origen. Y qué bueno que llegan los hijos para hacernos ese reflejo y para ayudarnos incluso en cuanto a nuestra madurez, para convivir, para resolver conflictos, para soñar juntos, para establecer nuevos hábitos, y allí obviamente se puede dar el tema de esa identidad separada. Y nosotros conversábamos un poco acerca de esto en el agridulce de la comunicación, cuán importante es tener esas conversaciones difíciles que nos llevan a preguntarnos de lo que aprendimos en nuestros hogares de origen. ¿Qué cosas dejaremos y soltaremos? ¿Qué es aquello que dejaremos de hacer? ¿Qué es aquello que necesita perder fuerza para que no siga convirtiéndose en una tendencia fuerte en nosotros? ¿Y qué es aquello que necesitamos mejorar? Yo creo que es una lista de 2 columnas que debemos hacer como una forma de desaprender para aprender cosas nuevas. Eso yo creo que va a traer mucho refrescamiento a una nueva relación.
Sí, y creo que eso nos abre paso también a comprender incluso esa manera de hablarnos, esa manera de expresarnos, cómo pudiéramos mejorarla para que nuestros hijos puedan ver un nuevo patrón en cuanto a nuestra comunicación, por ejemplo, porque si en mi familia tal vez esa forma de comunicarnos era con gritos, con pleitos, o tal vez era de una forma indiferente, ellos lo van a notar y lo van a hacer de una manera rápida, y es allí donde nosotros tenemos que decir, bueno, ¿cómo es que ahora mamá y papá se comportan en casa y cómo es que nos disciplinan, cómo es que nos corrigen, cómo es que nos enseñan a hacer las cosas? Y allí es muy importante que podamos tener nuestra propia identidad como hogar. ¿Y qué pasa cuando se presenta esa circunstancia donde se juntan estos dos principios de los que hemos hablado con respecto a los suegros y esas familias que nos representan a cada uno, en especial los suegros, que es la parte más difícil, pero cuando se junta con esto de la separación? ¿Qué pasa cuando alguien te pregunta, ¿es correcto y está bien que yo traiga a mi suegra a vivir a casa, a mi mamá a vivir a casa? Esa es la pregunta del millón en este tema. Creo que es la más esperada. Esa es una pregunta esperada con respecto al abordaje de este tema. Sí, no, ¿pueden irse los suegros a vivir en nuestra casa? O también la otra tendencia es, ¿podemos vivir con los suegros en su casa? Para esta parte se requiere asesoría de los hijos si hay una suegra presente, ¿no? Si alguna suegra nos está viendo, por favor, tiene que tener acompañamiento en este momento porque puede ser bastante fuerte. Sí, lo que vamos a decir es lo esperado, lo saludable, lo que tal vez es lo más recomendado en medio de una nueva pareja y de un nuevo hogar que se está formando. Pero la pregunta no es tal vez si puede la suegra vivir con nosotros o si nosotros podemos vivir con los suegros. O si está bien o está mal. O si está bien o si está mal. Es una pregunta que llega a un nivel de comunicación. Creo que la pregunta sería, ¿es necesario? ¿Realmente es necesario convivir con los suegros, con los cuñados, que nos vayamos a vivir con mi mamá o que tu mamá, mi suegra se venga a vivir? ¿Realmente es necesario romper incluso este principio de separación, que por cierto es un principio bíblico, como lo decíamos, pero es necesario romper ese principio y realmente es algo que va a funcionar? Y esa pregunta nos lleva a un proceso reflexivo mucho más profundo que solamente pensar si está bien, si está mal, si es lo correcto o no. Alguien me enseñó que lo rígido siempre se quiebra con facilidad. Cuando te vuelves rígido en un área, en un principio como este de la separación, no, yo escuché en el programa que no vale la pena traer a memoria ni a presencia física a aquellas personas que decidimos dejar atrás, incluyendo los suegros en primer lugar. Pero yo creo que en esto tenemos que tener mucha flexibilidad porque existen excepciones, ¿no? Que ahí es donde entra la honra. ¿Qué pasa cuando ya estamos casados, tenemos un hogar y alguno de nuestros padres se enferma o se ve crítico en un estado de salud, un diagnóstico bastante difícil y no tiene quien lo pueda cuidar? O ya está llegando a esos años dorados, a esos años altos, donde por supuesto requiere un mayor cuidado, un mayor acompañamiento, porque es esperado que al final de los días de una persona las fuerzas vayan desvaneciéndose y bueno, ocurra todo un proceso como de retroceso, en realidad. Y aquí hay que tener muy presente, la ley de la siembra y la cosecha. Sí. Usted también va a ir a parar allá, ¿sí? Usted está viendo ahorita a su papá y a su mamá, abuelitos, ¿verdad? En una etapa ya dorada, en una etapa donde de repente viene la situación de salud. Pero, ¿sabe? Tenemos que proyectarnos a futuro. Nosotros también seremos abuelos en algún momento y nuestros hijos también migrarán del hogar en algún momento. Sí, son excepciones en las que debemos meditar para tener empatía y por supuesto para en esa proyección futura poder decir, realmente a mí me gustaría que mis hijos cuando creciera me trataran de esa forma, cuando ya yo no tenga fuerzas, cuando ya yo no me pueda valer por mis propios medios, cuando tal vez la enfermedad toque mi cuerpo y sin esperarlo simplemente me robe la vida, y todo esto es importante reflexionarlo para tomar una decisión adulta y madura, ¿no? En medio del proceso. Ahora, y que yo digo que también no puede ser la primera opción, ¿sabes? Ante una situación de salud que se pueda presentar en nuestros padres, no puede ser la primera opción. Vamos a traerlo porque esta es la excepción, lo vimos en el programa. No, eso requiere conversaciones, eso requiere poner
en acuerdo esta decisión que vamos a tener. No puede ser una decisión unilateral. Yo no puedo imponerme en decir, ¿sabes, mi amor? Aquí están mis suegros. Es más, no te lo consulté, pero yo sabía que no ibas a tener oposición con esto porque yo soy el jefe de esta casa. No, de ninguna manera. Yo creo que eso tiene que tener varias conversaciones para llegar a acuerdo. Y no puede ser la primera opción. Necesitamos evaluar qué otras opciones podemos colocar sobre la mesa para ayudar a nuestros padres. Sí, de qué otra manera puedo honrarles, de qué otra manera puedo cuidarles, tal vez sin necesidad de romper esa intimidad que se produce cuando una pareja vive sola con sus propios hijos y que está desarrollando esa conexión profunda y esa identidad como un nuevo hogar, ¿no? Entonces, todo esto vale la pena revisarlo en esa comunicación, ¿ok? Porque obviamente luego pueden venir las tensiones, luego pueden venir los conflictos, los desacuerdos, incluso puede ser una vía de escape. Para mí puede ser muy cómodo vivir con mi mamá, porque bueno, mi mamá también es la que provee, mi mamá es la que soluciona, mi mamá es la que cuida a los niños, mi mamá es la que intercede en los momentos de conflicto. Eso también pudiera ser una contraparte en el momento de una vía de escape y una facilidad para esa convivencia. Incluso puede exonerar de responsabilidad alguna de las dos partes. Porque bueno, mi mamá está haciendo la parte que me corresponde y yo puedo evadir esa carga que es mía y que me pertenece. Entonces muchas veces vemos a alguna de las dos figuras del hogar que se excusa o que se respalden mamá y papá. Y bueno, yo no tengo tanto compromiso de asumir lo mío porque ya sé que alguien me está haciendo el favor y me está cubriendo. Y eso es esperado que suceda cuando vivimos con papá y mamá. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones antes de tomar esa decisión? Primero, ponernos de acuerdo, poder hablar de esto. Segundo, poner todas las opciones sobre la mesa, y la primera opción no puede ser ya que se vengan a vivir con nosotros. Tenemos que evaluar qué otras opciones hay, de qué manera también puedo seguir honrándoles sin perder de vista la intimidad de nuestro hogar. También el tema de los mentores, Jennifer, creo que es importante tener personas a quien acudir para tener y contar con un tercer punto de vista, quizás hasta más objetivo, porque puede que yo tenga resistencia porque no son mis padres, puede que tú tengas una tendencia mucho más fuerte porque se trata de tu mamá, pero contar con un punto de vista adicional que nos permita ver el cuadro completo, porque así como la imagen esa que hemos visto que ante un 9, ¿sí?, tú lo estás viendo como un 6, yo lo estoy viendo como el 9. Entonces, ahí puede haber una gran diferencia y no nos vamos a poner de acuerdo por mucho esfuerzo que hagamos. Pero qué bonito cuando contamos con mentores. En el matrimonio hace falta mentores, personas de mayor experiencia en el matrimonio, personas que ya han transitado por aquello que apenas nosotros estamos empezando a conducir en esta carrera, en esta aventura. Entonces, ellos nos pueden dar una mirada más completa acerca de esto. Capaz y nos pueden ayudar con otras opciones que no hemos considerado para colocar sobre la mesa. Sí, amplían el cuadro. Exacto. No quiere decir que una de las dos partes esté equivocada, probablemente ambos tengan razón, ambos tengan sentimientos legítimos con respecto a esa convivencia, a esa manera de ver el problema, pero se necesita esa mirada que amplía, pero que también ayuda a los acuerdos, que también ayuda a tener una mirada equilibrada con respecto a la situación. Ahora, hay una contraparte con respecto a estas excepciones de si los suegros o incluso los cuñados pueden vivir, o tal vez otro familiar puede vivir dentro del núcleo de ese nuevo hogar y esa nueva familia. Y la contraparte es que muchas veces se crea una dinámica familiar donde sí conviven, al parecer se la han llevado súper bien o han sabido sobrellevar la dinámica de familiar, lo cotidiano, pero los padres no tienen ninguna de estas condiciones que hemos hablado. No hay ninguna situación tal vez de enfermedad, de viudez, no hay ninguna condición de años altos, pero mamá y papá están dentro del núcleo de esa nueva familia. Entonces yo creo que eso vale la pena también revisarlo. A ver, ¿por qué papá o mamá o tal vez ese familiar sigue dentro de esa dinámica? Porque siguen dentro de esa cotidianidad. Entonces, ¿es porque alguien está evadiendo alguna responsabilidad? ¿Es porque hay algún apego tal vez desbordado o excesivo? ¿Es porque realmente es legítimo que en esta temporada esté? Y esa es la recomendación, que si esa dinámica se da, no sea tan prolongado. O sea, no sea un tiempo tan largo para seguir resguardando la intimidad y la identidad de esta nueva familia. Eso también te iba a comentar, que cuando se toma esa decisión también debería haber un tiempo acordado, ¿no? Bueno, está bien, vamos a pensar en 15 días,
vamos a pensar en un mes. Un mes, tope. Sí, dependiendo también de las circunstancias. Entonces, Sí, sí. Eso también nos lleva a conversar con nuestros hermanos. Bueno, está bien, mira, se trata de nuestra mamá. Te ¿qué voy a tal ayudar. ¿qué tal si nos ponemos de acuerdo y por 15 días está conmigo en mi casa y así se lo voy a saber a mis hijos? Porque nosotros tenemos un hijo que siempre pregunta con precisión. A ver, viene mi tío a la casa, ¿por cuánto tiempo va a estar? Sí, ¿cuánto tiempo se va a quedar? Sí, él necesita anticipación, él necesita la anticipación. Creo que eso también debería pasar en el matrimonio para asegurar temporadas. Mira, por 2 semanas vamos a tener a mamá con nosotros y eso nos va a ayudar pues para poder servir de honra en ese asunto una vez acordado, ¿no? Y eso ayuda mucho, fomenta mucho también la conexión, porque Jennifer, cuando yo digo que cuando yo me caso contigo debería ser algo muy importante para mí, aquello que tú más amas. Y dentro de lo que tú más amas está tu familia. Claro. Por eso la conexión profunda, que estoy ganando puntos, ¿sabes? Sigue ganando puntos. Sí, por eso la conexión tan importante que yo debería tener con tu familia. Claro, porque es como que estás amando lo que yo amo. Uh-huh. Y obviamente eso me coloca en una perspectiva de que, mira, estás siendo muy gentil al cuidar también esto, de lo cual yo me siento agradada y me siento bien que lo hagas. Y creo que esa es una gran demostración de amor y cercanía en el matrimonio. Punto por eso. Mira, pero ¿qué pasa cuando es lo disfuncional del asunto? ¿Qué pasa cuando tú odias a tu familia? Sé que no es el caso, pero ¿qué pasa cuando tu caso es que tú odias a tu familia y más bien yo vengo a hacer un complemento para que puedas tener otra mirada con respecto a tu familia y más bien me comienzo a convertir en un conciliador, en un pacificador, en alguien que puede reconectarte con tu familia para sanar esas heridas del pasado, esas heridas que muy probablemente pudieran tocar a nuestros hijos, porque hay situaciones que trascienden de generación en generación. Sí, es el nivel máximo ya ese es el nivel máximo de amor y también creo que es un gran principio eso de que, mira, llama a tu mamá. Exacto. Acuérdate ese recordatorio y creo que también es una forma de decirnos, yo te estoy llamando al impulsarte a que quedes bien con tu mamá y con tu papá. Y cuando eso ocurre, entonces creo que se vuelve la relación en un gran complemento y en una gran historia de vida donde hay honra y donde tal vez esos hijos están viendo, mira cómo mis papás cuidan y están pendientes de mis abuelos. Probablemente cuando ellos crezcan van a hacer lo mismo con esos papás y creo que eso abre mucho la conciencia de una base y un principio sólido en el corazón de nuestros hijos. Sí, nosotros de hecho, valga la cuña, nosotros también tenemos 2 programas que apuntan a esa sanidad de esa familia que de alguna manera traemos asuntos irresueltos como es mi relación con mamá o mi relación con papá. Tenemos el programa Llenando el Vacío Paternal que apunta a esa sanidad del corazón con respecto a mi relación con papá, que no debería trascender, debería sanar para que esto no toque a nuestros hijos. Y esa relación con mamá, sanando el vínculo materno, uno de los vínculos más importantes. De hecho, hay personas que dicen que de eso depende tu vida relacional. Dependiendo de cómo fue tu relación. Hay un libro que se titula del doctor Henry Cloud que habla del efecto mamá. Factor mamá, sí. Factor mamá. Y que esto puede trascender para mal o para bien. Tenemos que asegurarnos que sea para bien, sanando esas situaciones irresueltas del pasado con esta figura tan importante. Sí, es ver a nuestros padres como esos amigos muy valiosos. Uh-huh. Y allí también entra otro principio el principio de la amistad. Entonces nuestros padres se convierten en esos amigos muy valiosos que podemos darle honor y que podemos también recibirles con mucha admiración, afirmar lo bien que lo hicieron y tal vez reconocer aquello que no funcionó y que no estuvo tan bien, pero ya desde el territorio del perdón. Y por eso es importante sanar en estas 2 relaciones primarias, porque eso, por supuesto, nos va a ayudar a nosotros en las demás relaciones. Y esto produce un impacto tan fuerte que yo he atendido matrimonios donde una de las partes tiende a tener cierta fijación en algunos asuntos que la otra persona no termina de comprender. Yo no sé por qué ella me arma rollo por esto, ¿sabes? He escuchado a esos esposos que dicen, yo no entiendo por qué ella me arma un rollo por esta situación y no lo veo tan complicado. Entonces nos podemos analizar cuál será la raíz, porque estamos viendo solamente la punta del iceberg, pero cuál es realmente la raíz de esa reacción
de esa situación en la que ella está mostrando una incomodidad. Y mira, lo que hemos encontrado rápidamente es algo que tiene que ver con su papá. Y claro, la figura masculina más cercana que tiene es su esposo. Y hay ciertas cosas que le traen a colación, le traen como un reflejo de lo que solía papá hacer conmigo, que me detona en este momento porque nunca lo resolví con papá. Y qué importante es irse a la raíz y no solamente sacar una conclusión por lo que estoy viendo a simple vista o lo que estoy percibiendo a simple vista. Tengo que irme a la raíz para ver por qué de esa reacción, de dónde viene, qué la produce. Y la mayoría de las veces, como dices, ese inicio está en los años de infancia. Atrás, donde se estaba desarrollando ese patrón de conducta y donde, por supuesto, estas figuras de papá y mamá ejercían una gran influencia y, bueno, tal vez ocurrió algo que se distorsionó en el camino y que luego en la adultez se refleja y por supuesto va a salir en la relación de pareja. Es increíble cómo también la relación de pareja tiene el potencial de poder, de hacernos identificar qué cosas hay resueltas en nuestro corazón y que deben sanarse y repararse para poder incluso romper con esos patrones familiares que no van a edificar y que no van a bendecir a la siguiente generación. Entonces yo creo que todo lo que apunta a esa sanidad va a seguir ayudando también a establecer límites claros con respecto a mi familia biológica, a mis padres o en este caso a los suegros, y que esto se convierta realmente luego en un proceso de vínculos fuertes y no siempre en un ring de boxeo y no siempre tal vez en una competencia o incluso en un salón de críticas. Porque, por supuesto, los que más van a hablar acerca del nuevo hogar, cómo lo estás haciendo, cómo estás criando, son nuestros papás. O son esa familia que está allí cerquita viendo cómo lo están haciendo ahora. Y, por supuesto, ellos van a sentir todo el derecho y se van a sentir parte de las personas que tienen que opinar. Yo tengo que decirlo, y entonces también se levanta el pensamiento de esos suegros sí son metidos. Yo he escuchado mucho eso. Es que mi mamá se mete todo el tiempo en nuestra relación, en nuestra forma de educar, en nuestra manera de disciplinar, incluso en los hábitos alimenticios y yo no quiero repetir y entonces se vuelve tal vez una mirada crítica y creo que también hay que sobreponerse a esa forma de hablar o censurar algo porque debe protegerse ese nuevo hogar y esa nueva familia. Y eso nos lleva entonces al cuarto principio, el principio de la protección. Cuando realmente protegemos la imagen de nuestra familia a través de lo que decimos. Es muy importante. Y yo cuando leo la Biblia me doy cuenta de que nosotros tenemos un gran poder en nuestras palabras. Nuestras palabras tienen poder para bendecir y aún para maldecir, para edificar y aún para destruir. Entonces, ¿de qué manera nosotros estamos usando nuestras palabras en relación a nuestras familias? Yo creo que el matrimonio se debe convertir en esa protección, porque nos vamos a encontrar con muchas críticas, como diría un amigo, las críticas que me hacen a mí son las destructivas, pero las que yo hago son las constructivas. Ay, qué bonito, ¿no? Porque no le gusta aceptar la corrección. Es más fácil. La tendencia de muchos. Pero yo digo que en ese aspecto yo me tengo que convertir en un defensor para con el matrimonio, en este caso también para contigo, a través de las críticas que se puedan levantar en mi familia en contra tuya. Y ahí yo tengo que hacer un stop. Tengo que levantar un muro de contención para poder defenderte a ti, no aliarme a ellos. Y esa es la tendencia de muchos, ¿sí? Vienen a hablar mal del cónyuge y como que se suman. Uy, sí, es verdad, yo para qué me casé con este loco. Entonces, yo creo que ahí deberíamos ser un muro de contención y de protección para la familia. Sí, cuando se vuelve una crítica, ¿no? Cuando se vuelve una crítica por parte de los padres o los suegros que censuran el comportamiento de ese cónyuge. Pero si tal vez no es una crítica, sino un consejo y tal vez claro, es diferente ese muro y esa protección, porque ahí me abro al consejo, me abro a escuchar tal vez un punto, un área ciega que no estoy viendo y que viene papá y mamá con ánimos de amar y de proteger desde un corazón y una motivación correcta a tratar de ayudar y de impulsar. Pero la mayoría de las veces lo que ocurre es el escenario de la crítica y la censura, y no porque se va a dar una solución, sino porque simplemente se va a decir y se va a maximizar lo mal
mal que se está haciendo. Y creo que allí debemos convertirnos en grandes guardianes de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, de nuestro nuevo hogar, y no permitir que nuestras familias o incluso amigos puedan opinar de una manera despectiva acerca de esta relación importante, porque eso también está hablando de integridad, está hablando de honestidad. Si yo tengo una alianza donde descalifico de forma continua en mi mente y luego me uno a alguien para descalificar, y ese alguien es mi propia familia, para descalificar mi relación conyugal, entonces eso también está hablando acerca de mí, acerca de qué está ocurriendo, que no tengo un espacio de confianza para yo hablarlo de una manera adecuada, saludable, incluso para ver cómo podemos solucionarlo. Y eso también evidencia, y creo que son puntos de alarma en medio de una relación matrimonial. Y como tú lo dices, muchas veces no son esas críticas destructivas que entran de forma muy frontal, sino son descalificativos, que prácticamente vienen a descalificar a tu matrimonio, a tu pareja, y eso pues obviamente poco a poco va haciendo mella en la mente y en el corazón de la otra persona. Entonces en ese sentido nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en aquello a lo que le estamos prestando nuestros oídos, que dicho sea de paso muchas veces viene de nuestra propia familia. Entonces en esa parte yo tengo que convertirme como en un centinela de lo que escucho para resguardar solamente aquellas buenas recomendaciones, como bien lo decías, buenos consejos que lo hacen con la mejor intención para que nuestro hogar perdure, se mantenga, pero también hay aquellas frases y aquellos comentarios malintencionados que muchas veces vienen así en envoltorio de regalo, ¿sabes? Lo dicen muy bonito, pero realmente hay detrás una malicia en eso. Van a tener, o tienen la semilla de la discordia, siembran la sospecha, y muchas veces es basado en miedos y en temores. Sí, yo debería revisarle su teléfono de vez en cuando. Entonces, no, eso está bien que ocurra. Sí, pero es lo que te digo, es como un buen consejo, pero con una picardía que la envuelve, ¿sabes? Y eso es lo que te genera desconfianza. No lo que te están recomendando en sí, sino el contenido con lo que viene, ¿sabes? Esa intención malintencionada que de alguna manera termina muy mal en conflictos. Sí, creo que eso vale la pena hablarlo y conversarlo. Y por cierto, la recomendación es que se establezca el límite con respeto. Porque creo que eso también modela una actitud de cómo recibirlo. Bueno, yo está bien, me estoy abriendo a escuchar qué estás viendo en mi matrimonio, qué estás viendo en mis hijos, pero yo creo que todo debe estar fundamentado en la base del respeto. Entonces, si te estás acercando de una forma respetuosa a decirme qué estás viendo, entonces, bueno, yo también puedo establecer un límite respetuoso y decir, bueno, yo agradezco tu intención, déjame conversarlo, déjame preguntar, hacer las buenas preguntas, a ver qué fue lo que sucedió, y eso nos ayuda entonces, sí, a una comunicación más cercana. Exacto, y evitamos que la cizaña pueda dejarse cultivar en esos terrenos que hablan de nuestro corazón. Y como tú dices, qué bonito siempre llevarlo a la transparencia, el poder conversarlo, el tener la suficiente confianza para conversarlo. Mira, mi mamá me dijo algo que me dejó medio pensativa y me gustaría hablarlo contigo porque es algo que sí, no lo había notado, pero ahora me está incomodando. Entonces, qué bonito que tengamos esos ambientes de confianza para poder abrir el corazón y decir qué te está incomodando en función a aquello que te dijeron, en función a aquello que de alguna manera sembraron en tu mente. Y cuando lo podemos tener ya en perspectiva, de forma más clara, no, mi amor, yo lo hago por esta situación, o estuvo pasando por esto, o hay el reconocimiento, que es el nivel más alto de la madurez, cuando, oye, ¿verdad? Sí, no lo había visto. Yo lo hice o no lo había visto, puede ser un punto ciego. Entonces yo creo que esas conversaciones nos pueden llevar a buenos acuerdos con respecto a eso y le cerramos la puerta a la duda o a la desconfianza. Sí, creo que eso abre paso a la confrontación amorosa. Exacto. Es decir, podemos hablarlo y podemos conversarlo en un ambiente de amor, de verdad, de sinceridad, de transparencia. Pero también está el otro caso, ¿no? El caso opuesto donde se entra en la negación. Entonces tu familia te está diciendo, hey, cuidado con esto, aquí hay una alarma, aquí hay un punto de atención, y tal vez cierras la Santa María y no quieres saber nada de eso y ni siquiera revisas si realmente eso aporta y trae un gran aprendizaje.
Entonces, tal vez se pudiera estar entrando en el otro extremo, en la negación. No, estoy negada a que me hable. Y eso sucede mucho incluso con los hijos. Alguien tal vez se acerca de tu familia para decirte de algo que está viendo en tus hijos que no está bien o que puede traerle consecuencias, y entonces está ese papá y esa mamá cerrada a tomar el consejo, y entonces dice, no, eso no pasa con mi hijo, eso jamás va a pasar. Entonces creo que eso también hay que reflexionarlo. Bueno, yo me abro, y si es una actitud respetuosa, ¿por qué no atenderla y por qué no llevarla a un consenso? Y mira, cuán peligroso es esto, porque cuántos casos de abuso infantil se han propiciado en base a esto, en poner ese muro de contención sin conocer también razones que te lleven a la profundidad. Es verdad, me están diciendo esto, pero yo tengo que revisar. No me puedo hacer de la vista gorda, como dicen por allí, y ignorar, ser indiferente ante esa amonestación. Y qué bueno que estás tocando esa temática del abuso, porque justamente está comprobado que quienes abusan sexualmente a los niños dentro de casa son justamente aquellos que tienen un parentesco bastante cercano con la familia, abuelos, tíos, o incluso un proceso de amistad, vecinos, amigos, ¿sabes? Todo. Entonces, si nos cerramos incluso a esa mirada, entonces tal vez pudiéramos estar cayendo en una negación que está perjudicando a nuestros hijos. Y por eso es importante que sí, nuestra familia biológica o extendida es una familia valiosa que debe verse con prioridad, que debe amarse, pero también se deben establecer límites claros y saludables para una convivencia sana y para que ese nuevo hogar y esa nueva generación esté plantado en una nueva identidad. Muy bien, se nos ha ido el tiempo por este encuentro, qué rápido se pasó este tiempo, pero logramos tocar 4 puntos. Si llegaste un poquito tarde a sintonizarnos en el programa, de igual manera va a quedar grabado, pero resaltamos 4 principios fundamentales en esto de relacionarnos con nuestra familia extendida. Una vez que nos casamos, surge una familia nueva, y el poder desplazarnos en esta área tan importante como es la familia extendida en el matrimonio, creo que eso va a traer más amores que conflictos cuando nos desplazamos de la forma correcta. Y compartíamos 4 principios. El primero habla acerca de esa familia extendida de la que debemos ser conscientes, tenemos para mantener conexión con ellos. El principio de la honra a nuestros padres, no porque nos estamos separando de ellos vamos a dejar de honrarles de ninguna manera. Y también hablamos de la separación en sí como tal, separarnos y poder tener esa intimidad de este nuevo hogar que estamos consolidando para conectar más profundamente y consolidar un hogar fuerte. Y finalmente el principio de la protección, proteger el matrimonio y que ambos seamos garantes de esa protección. Muy bien, este fue el programa del día de hoy, La Familia. Así es, y creo que en medio de nuestra sociedad es importante que sigamos realzando el valor de la familia y también impulsando el valor de un nuevo hogar cuando valientemente se asume este estilo de vida y que puede seguir bendiciendo a muchas otras generaciones. Esperamos verte en el siguiente programa, no te lo pierdas, que vamos a hablar de intimidad sexual en el matrimonio como otra de esas formas agridulces de ver entre amores y conflictos. Bye.